Hola, soy la doctora Mónica Ferrari, presido el capítulo de Psiquiatría Translacional y Computacional y hoy vamos a hablar en esta tercera entrega de los highlights del capítulo sobre redes neuronales para la toma de decisiones. Primero vamos a empezar hablando sobre qué son las redes neuronales. Una red neuronal es un modelo simplificado que emula el modo en que el cerebro humano procesa la información. Funciona simultaneando un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de neuronas. Las unidades de procesamiento se van a organizar en capas. Entonces hay tres partes normalmente en una red neuronal. Una capa de entrada, con unidades que representan los campos de entrada, una o varias capas ocultas, y una capa de salida con una unidad, unidades que representan el campo, los campos de destino. Las unidades se conectan con fuerzas de conexión variables o ponderaciones y los datos de entrada se van a presentar en la primera capa y los valores se propagan desde cada neurona hasta la neurona de la capa siguiente y al final se envía un resultado desde la capa de salida. Las redes neuronales artificiales son uno de los exponentes de la inteligencia artificial bajo el paraguas del aprendizaje automático o machine learning, que hace posible que las máquinas puedan ejecutar tareas o funciones que no éramos capaces de automatizar con los sistemas convencionales. Una red neuronal artificial está formada por neuronas artificiales, que son unidades o nodos que reciben información del exterior o de otras neuronas de manera similar a los impulsos nerviosos que reciben las neuronas del cerebro humano. Las procesan y generan un valor de salida que alimenta otras neuronas de la red o son la salida al exterior de la red. Dependiendo de cómo están conectadas las neuronas artificiales, la red realizará ciertas funciones, por ejemplo, clasificar registros, detectar objetos, completar textos, etc. A la forma de conectar las neuronas artificiales se las conoce como arquitectura de una red. ¿Cómo se clasifican las redes neuronales artificiales? Las podemos clasificar según la topología. Por ejemplo, la red neuronal monocapa o perceptrón simple, que está compuesta por una capa de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida donde se realizan los diferentes cálculos. La red neuronal multicapa o perceptrón multicapa, que es una generalización de la red neuronal monocapa. La diferencia reside en que mientras la red neuronal monocapa está compuesta por una capa de neuronas de entrada y una capa de neuronas de salida, esta dispone de un conjunto de capas intermedias o capas ocultas entre la capa de entrada y la de salida. La red neuronal convolucional, la principal diferencia de la red convolucional con el perceptrón multicapa, viene en que cada neurona no se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo con un subgrupo de ellas, o sea, se especializa. Con esto se consigue reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional necesaria para su ejecución. La red neuronal recurrente, que no tiene una estructura de capas, sino que permite conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos, y con esto se va a conseguir crear la temporalidad, permitiendo que la red tenga memoria. Entonces los datos introducidos en el momento T en la entrada son transformados y van circulando por la red, incluso en los instantes de tiempo siguientes, T+1, T+2, etc. Redes de base radial van a calcular la salida de la función en función de la distancia a un punto denominado centro. La salida es una combinación lineal de las funciones de activación radiales utilizadas por las neuronas individuales. Las redes de base radial tienen la ventaja de que no presentan mínimos locales de la retropropagación para quedarse bloqueadas. También podemos clasificar a las redes neuronales artificiales según el método de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, que se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un supervisor que determina la respuesta que se debe generar para cada entrada. El supervisor va a controlar la salida y si esta no es correcta va a modificar los pesos de las conexiones con el fin que la salida obtenida se aproxime a la deseada.
A su vez, el aprendizaje supervisado se puede subdividir en aprendizaje por corrección de error, va a ajustar los pesos de las conexiones de la red en función del error cometido, es decir, la diferencia entre los valores esperados y los obtenidos. Ejemplo de estos algoritmos es el perceptrón, el delta o mínimo error cuadrado y el backpropagation o programación hacia atrás. También se subdivide en aprendizaje estocástico, que va a realizar cambios aleatorios sobre los pesos, calculando la predicción si va mejorando o empeorando con cada uno de los cambios, quedándose evidentemente con los cambios que mejoren los resultados. O sea, este tipo de aprendizaje consiste en realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su efecto a partir del objetivo deseado y de distribuciones de probabilidad. Otra clasificación es el aprendizaje no supervisado o autosupervisado, que se caracteriza porque no requiere la influencia externa para ajustar los pesos. Este tipo de aprendizaje busca encontrar las características, regularidades, correlaciones o categorías que se puedan establecer entre los datos que se presenten como entrada. Entonces, la interpretación de los datos depende de su estructura y del algoritmo de aprendizaje que se emplea. La salida podría representar el grado de similitud entre los datos, por ejemplo, un clustering o un establecimiento de categorías. A su vez, el aprendizaje no supervisado se puede subdividir en aprendizaje viano, que permite medir la familiaridad o extraer las características de los datos de entrada. Un ejemplo de aprendizaje viano es si dos neuronas a ambos lados de la sinapsis son conectadas simultáneamente, es decir, sincrónicamente, entonces la fuerza de esa sinapsis es selectivamente incrementada. Y si dos neuronas a ambos lados de la sinapsis son conectadas asincrónicamente, entonces la sinapsis es selectivamente debilitada o eliminada. También se subdivide en aprendizaje competitivo y comparativo, que permite realizar clasificaciones de los datos de entrada. La forma de actuación consiste en ir añadiendo elementos a una clase. Si este nuevo elemento se determina que es de esta clase, matiza los pesos, y en caso contrario se puede crear una nueva clase con el elemento asociando una serie de pesos propios. También está el aprendizaje por refuerzo, que se considera que es un aprendizaje más lento que el de corrección de errores, y en este caso no se dispone de un conjunto completo de datos exactos de salida, sino que se le indica solamente si el dato es aceptable o no, y con esto el algoritmo ajusta los pesos basándose en un mecanismo de probabilidades. Con respecto a los mecanismos neurales de la toma de decisiones humanas, sabemos que la calidad de las decisiones de las personas se encuentra entre los determinantes más importantes de si nuestros resultados son buenos, malos o desastrosos. Como tal, una gran cantidad de trabajo científico se ha dirigido a la toma de decisiones humanas en múltiples niveles de análisis. Aquí tenemos un ejemplo del proceso de toma de decisiones. Primero, identificar la decisión, recopilar la información, identificar las alternativas, desarrollar soluciones, ejecutar la decisión, tomar acción y revisar la decisión. Con respecto a estos mecanismos neurales, este es un diagrama funcional amplio que enfatiza la naturaleza jerárquica e iterativa en serie de nuestro proceso de toma de decisiones, como vemos en el cuadro. La parte inferior va a ampliar estas funciones e identifica las áreas del cerebro que realizan cada función. Por ejemplo, los ganglios basales, el estriado ventral, junto con la amígdala y regiones relacionadas. Entonces habría dos circuitos paralelos con una relación jerárquica. El circuito externo, que selecciona un plan, y el circuito interno, que luego seleccionará una acción apropiada para ese plan. Entonces, el modelo computacional va a tener 4 amplias divisiones funcionales, y estas funciones están distribuidas en áreas de la corteza y el lóbulo temporal medio, que son las áreas que cumplen estos roles y dependerán del dominio de la tarea. Entonces va a agregar un mecanismo de selección impulsado por el reforzamiento que actúa para mejorar o aceptar las representaciones en la corteza frontal o rechazarlas para permitir la consideración de otras opciones. Les recomiendo que lean este artículo publicado en 2021 en la revista Neurociencia Cognitiva Afectiva y Conductual. Con respecto a la base neural del aprendizaje por refuerzo y la toma de decisiones,
sabemos que las teorías computacionales del aprendizaje por refuerzo van a jugar un papel central en las áreas emergentes de la neurociencia de la decisión. A diferencia de las decisiones abstractas analizadas en las teorías económicas, los organismos biológicos rara vez reciben información completa sobre las probabilidades de los diferentes resultados que se esperan de las acciones alternativas. En su lugar, enfrentan el desafío de aprender y predecir los resultados de sus acciones por ensayo y error, que es la esencia del aprendizaje por refuerzo. Entonces, la secuencia de acción de la toma de decisiones humanas va a involucrar muchos procesos cognitivos, como creencias, deseos, intenciones y teoría de la mente, es decir, lo que los otros están pensando. Entonces, esta es una predicción de la toma de decisiones humanas con redes neuronales recurrentes. Se utiliza esta arquitectura junto con redes de memoria a corto plazo para predecir la serie temporal de acciones realizadas por sujetos humanos que participan en actividades. Si bien es útil para los investigadores desglosar las variables interpretables neuropsicológicamente, estos análisis solo van a proporcionar pautas predictivas muy limitadas y no alcanzan a modelar escenarios de toma de decisiones del mundo real más complicadas, como por ejemplo los dilemas sociales. Entonces, comprender el trastorno psiquiátrico mediante la captura de características del aprendizaje y la toma de decisiones, sabemos que mientras que nuestra comprensión de los mecanismos subyacentes en el cerebro sano progresa a un ritmo rápido, el progreso realizado en la comprensión de los trastornos psiquiátricos ha sido lento en comparación. Varias razones pueden explicar esta disparidad, incluidos los tamaños de muestra de los pacientes, la heterogeneidad de la enfermedad, o que los fenotipos de la enfermedad trascienden los criterios de diagnóstico para diferentes enfermedades. Pero también hay otra posibilidad explorada, que es que los paradigmas de uso común pueden no ser lo suficientemente sensibles a las características relevantes de los procesos cognitivos cotidianos. Entonces aquí vemos varias investigaciones con respecto a la toma de decisiones. Por ejemplo, cómo sopesan las personas las recompensas y los diferentes tipos de costos, o sea, retrasos o esfuerzos. Cómo interactúan los sistemas de valoración reflexivo pavloniano y reflexivo dirigido a objetivos. Cómo influyen los estados emocionales inducidos por ganancias o pérdidas irrelevantes para la tarea en las evaluaciones posteriores de los estímulos. Cómo ajusta la gente el grado de exploración y explotación dadas las limitaciones ambientales. Cómo sopesan las personas si tomar una opción inmediatamente disponible o buscar alternativas en otro lugar. Entonces, este esquema destaca las regiones cerebrales subcorticales y prefrontales más centrales para los procesos de aprendizaje y toma de decisiones, donde vemos que la corteza cingulada anterior se muestra en tonos de azul con la proporción del surco dorsal en azul oscuro y la proporción del giro ventral en azul claro. El aspecto posterior de la corteza cingulada anterior, y también se conoce como mid-cingulate cortex, y el aspecto que se curva alrededor de la rodilla del cuerpo calloso, como perigenual, y la porción más ventral como subgenual. Entonces, el polo frontal, en verde, va a abarcar una gran área de la corteza y se puede subdividir en su porción medial y lateral. La toma de decisiones como constructo transdiagnóstico para la investigación en salud mental. Nosotros sabemos que los problemas de salud mental están asociados con problemas de aprendizaje y de toma de decisiones. Por ejemplo, las personas con trastorno por uso de sustancias a menudo expresan el deseo de interrumpir el uso de consumo de sustancias, pero no pueden actuar de acuerdo con este deseo. También las personas con trastorno de ansiedad van a sopesar el beneficio de evitar situaciones potenciales que provocan ansiedad en términos de consecuencias a corto plazo más altos que los costos asociados por este comportamiento de evitación. También en el trastorno obsesivo-compulsivo, que se caracteriza por pensamientos intrusivos y no deseados y acciones repetitivas para contrarrestar el daño potencial o los resultados negativos relacionados con las obsesiones. Entonces, la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial se ha sugerido como un centro transdiagnóstico potencial relacionado con una amplia gama de síntomas de salud mental y deterioro del funcionamiento social, ya que es fundamental para la toma de decisiones, el procesamiento de emociones negativas y la cognición social. Moutsouris et al. En 2021 aplican e integran los marcos discutidos actualmente para la investigación en psiquiatría biológica y psicología clínica,
los criterios de dominio de investigación, el RDoC, y la taxonomía jerárquica de la psicopatología, el HITOP, donde se centran en la construcción de la toma de decisiones y determinan la agudeza de decisión, variable latente, que vinculan con los síntomas y las características de la red neuronal y con la conectividad funcional en estado de reposo. Entonces, la toma de decisiones va de la neurociencia a la psiquiatría. Sabemos que la investigación neurobiológica sobre la toma de decisiones es que las acciones se eligen mediante la coordinación entre múltiples sistemas cerebrales, cada uno de los cuales implementa un conjunto distinto de algoritmos computacionales. La toma de decisiones aberrantes y desadaptativas es común en muchos tipos diferentes de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Entonces, las condiciones psiquiátricas todavía se diagnostican y tratan de acuerdo con esquemas basados en gran medida en la agrupación de síntomas. Los fundamentos neuronales de la toma de decisiones, este conocimiento tiene un potencial cada vez mayor para revolucionar el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Entonces, la toma de decisiones con respecto a los experimentos de neuroimagen humana han identificado señales relacionadas con utilidades en múltiples áreas del cerebro, incluida la corteza prefrontal ventromedial y el cuerpo estriado ventral. Aunque la actividad de las neuronas en la corteza orbitofrontal y el cuerpo estriado a menudo está modulada por múltiples parámetros de recompensa, las señales relacionadas con el costo o los esfuerzos asociados con una acción en particular podrían procesarse preferentemente en la corteza cingulada anterior. La simulación mental y la red predeterminada. Varios procesos cognitivos están estrechamente relacionados con la memoria episódica, como la autoproyección, el pensamiento futuro episódico, el viaje mental en el tiempo y la construcción de escena. Entonces, se ha propuesto que los cálculos involucrados en el pensamiento futuro episódico y el viaje mental en el tiempo podrían implementarse en la red predeterminada. La red predeterminada se refiere a un conjunto de áreas cerebrales que aumentan su actividad cuando los sujetos no están involucrados en una tarea cognitiva específica. Y va a incluir la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior y el lóbulo temporal medial. Con respecto a la toma de decisiones sociales, dado que los resultados de la toma de decisiones sociales dependen de las elecciones de los demás, el aprendizaje por refuerzo basado en modelos durante las interacciones sociales va a requerir modelos precisos de las estrategias utilizadas por otros tomadores de decisiones. Entonces, la capacidad de hacer inferencias sobre el conocimiento y las creencias de otros agentes que toman decisiones se denomina teoría de la mente. Se han identificado en áreas del cerebro implicadas en la teoría de la mente como la corteza prefrontal, dorso medial y el surco temporal superior. Un modelo de agente de red neuronal profunda basado en aprendizaje de refuerzo generalizado para diversas construcciones cognitivas. Sabemos que la cognición humana se caracteriza por una amplia gama de capacidades que incluyen atención selectiva orientada a objetivos, supresión de distractores, toma de decisiones, inhibición de respuestas y memoria de trabajo. Entonces, este modelo de agente unificado basado en aprendizaje por refuerzo comprende sistemas de representación, memoria, cálculo de valores y exploración. El cálculo dinámico de señales de valor a través de una red neuronal común en la toma de decisiones de atributos múltiples, se sabe que la valoración es una parte crucial de la toma de decisiones. Entonces, los estudios en neurociencia de decisión han investigado ampliamente los procesos de valoración y han encontrado representaciones neuronales de valor en la corteza prefrontal ventromedial, la corteza cingulada posterior y el cuerpo estriado ventral. Imágenes de resonancia magnética funcional basadas en modelos distinguen entre estas hipótesis e investigan cómo se calculan los valores de los atributos en el cerebro. Bueno, que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus miedos. Les agradecemos mucho la escucha y vamos a seguir en el próximo capítulo, la próxima entrega, con Data Driven y Theory Driven en psiquiatría computacional. Muchas gracias.